noches, bienvenidos una semana más a Punto de Mira. Continuamos realizando balance de los 100 primeros días de gobierno con los diferentes portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Jerez. Y esta noche nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Raúl Ruiz Verdejo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ana. Vamos a iniciar ese balance de los 100 días de gobierno, pero no vamos a empezar por la labor del gobierno en sí, sino vamos a empezar realizando un análisis de la labor que ha realizado Izquierda Unida como miembro de la Corporación Municipal durante estos 100 primeros días. Bueno, yo creo que Izquierda Unida ha realizado una labor de fidelidad al programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones. Dijimos que acudíamos para mejorar la vida de la gente, ese ha sido el propósito, y a eso han respondido las distintas propuestas que hemos presentado en estos más de 3 meses que llevamos de mandato. Ahí está la macropropuesta antidesahucios y para garantizar la función social de la vivienda que presentamos en el primer pleno ordinario. También responden a ese objeto la adhesión al Pacto Social por el agua pública, el Plan de Desarrollo Rural Integrado, que entendíamos que era fundamental para poner en valor el tremendo potencial que tiene nuestra zona rural y también empezar a sentar las bases de un cambio de modelo productivo que nosotros entendemos que en una ciudad como la nuestra y en la situación en la que se encuentra era imprescindible. La renovación del convenio con la Asociación de Personas Sordas o en este pleno la garantía de suministros mínimos que entendemos que es una medida imprescindible y que cumple con lo que ya habíamos aprobado con esa adhesión al Pacto Social por el agua. Vamos a hablar de las propuestas de Izquierda Unida para el próximo pleno de la semana que viene, pero ha enumerado acciones relacionadas con antidesahucios, el Pacto Social del Agua, medidas con la zona rural, pero sin embargo lo primero que se hizo fue muy criticado por la situación en la que se encuentra la ciudad, que se destacara Izquierda Unida, sobre todo en el primer pleno, primero por pedir la retirada del crucifijo y segundo por pedir la retirada del busto de Pemán. Bueno, realmente es curioso porque en ese primer pleno nosotros presentamos una propuesta con 18 puntos de acuerdo para acabar con los desahucios en esta ciudad y garantizar la función social de la vivienda y desgraciadamente por lo mediático los medios pusieron todos el acento en la polémica de José María Pemán, que es algo que hasta cierto punto entendemos, pero que no puede empañar la aprobación de una propuesta tan ambiciosa como la que presentábamos en ese pleno. Yo no creo que pueda haber quien se sienta molesto por la retirada de ese busto, porque lo lleváramos a pleno. Cuando nosotros, Izquierda Unida, lleva a pleno la retirada del busto de Pemán, lo hace respondiendo a uno de sus principios, que es el de servir como instrumento para la sociedad civil organizada o no y hacer llegar sus reclamaciones, reivindicaciones a los plenos. Era la tercera vez que presentábamos esta propuesta, después de que el Partido Popular colocara ese pleno el pasado mes de diciembre. Y con respecto a lo del crucifijo, pues una cuestión simplemente de orden, ni siquiera se trató de una propuesta. Evidentemente tenemos unas leyes, vivimos en un estado aconfesional y los símbolos religiosos no pintan nada en los espacios públicos. Desde el respeto a todas las creencias, nosotros entendemos que los símbolos religiosos no pueden estar en el salón de pleno. Pero no es que lo entendamos nosotros, es que la ley dice que es así, simplemente como se quedó aquel crucifijo, pedimos por una cuestión de orden que se retirara, pero ni más ni menos. Y bueno, tanto es así que semanas más tarde nos veíamos con el señor obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, con José Mazuelo, y bueno, intercambiábamos impresiones, cuestiones en las que podemos trabajar conjuntamente y desde luego entendiendo por su parte perfectamente que nosotros retiráramos el crucifijo. Yo creo que no se puede ser más papista que el Papa y en este caso pues bueno, pedir que se retire un crucifijo de un espacio público, en este caso como el salón de pleno, una cosa de sentido común sin más. De vuelta a la retirada del busto de Pemán, la semana pasada se celebró un acto de conciliación entre la familia y su compañera de partido, Ana Fernández de Cosa, para que se retractara de sus palabras, lo calificó de misógino, de franquista y de asesino. No se retractó. La familia ahora tiene que estudiar si presenta oficialmente esa querella por calumnias. ¿Saben ustedes? Por matizar, lo calificó de asesino, fascista y misógino. No franquista, porque sí. José María Pemán fue cercano a Primo de Rivera, después a Franco, después al Borbón, etcétera.
Pero llamarle fascista, bueno, yo creo que nadie lo puede discutir. De hecho, creo que nadie lo discute, ahí están sus textos, exaltación incluso al régimen de Mussolini y al fascismo como tal. Yo creo que como misógino nadie puede discutir que se le llame misógino. Igualmente ahí están sus textos y sus referencias a la mujer. Y como asesino, pues ahí sí que se ha creado cierta controversia. Nosotros en ese acto de conciliación, en este caso mi compañera Ana Fernández, dejó muy claro que en ningún momento trataba de atentar contra el honor de la familia, a quien no considera responsable de lo que quiera que hiciera José María Pemán, pero sí contextualizó. Estamos hablando de un pleno, del ejercicio de libertad, de opinión en el desarrollo de las funciones de un cargo público y en un debate político y semántico. No hablamos de asesino desde un punto de vista jurídico. Y desde luego contextualizado lo que hizo Pemán. Lo que hizo Pemán como presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, parte activa de la Junta Técnica golpista y después también de las responsabilidades que tuvo durante la dictadura. Hay muchos profesores que fueron degradados, perseguido y en muchos casos fusilado en base a una circular que firmó José María Pemán. Y nosotros hemos hablado con familiares de esas víctimas. Evidentemente nosotros hay cosas ante las que no podemos hacer la vista gorda. Si aquí se ha edulcorado la historia, nosotros desde luego creemos que por respeto a las víctimas hay que quitarle el azúcar para conocer la realidad. Y desde luego José María Pemán tiene un pasado. Nosotros lamentamos muchísimo que la familia pueda haberse sentido dañada en su honor, pero desde luego sí tenemos claro que una vez contextualizado el por qué se le llamó como se le llamó en ese pleno, tampoco podemos negar la historia, y la historia está ahí y se puede comprobar. ¿Saben si han presentado esa querella? No tenemos noticias al respecto. ¿Van a tener la intención de solicitar también la modificación en la retirada de algún elemento más de la ciudad? Bueno, no nosotros. Creemos que la Junta de Andalucía ha aprobado una ley de memoria democrática y entendemos que la reminiscencia, los restos del pasado franquista de esta ciudad deben ser eliminados, pero no porque lo diga Izquierda Unida, sino porque es de sentido común en una sociedad democrática que debe de potenciar otros valores que no pasan, desde luego, por el reconocimiento de personas que contribuyeron a una historia verdaderamente negra en la historia de este país. Raúl, ¿qué valoración hace de los 100 días de gobierno de Manuel Sánchez? Creo que se han visto cambios, creo que se ve una predisposición al diálogo, al entendimiento con el resto de fuerzas. Eso es de valorar después de 4 años de los que venimos con un rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular y en los que ha faltado ese diálogo. Nosotros la voluntad la vemos. Sí creemos que hace falta más política. Creemos que Jerez necesita más política, más determinación y sobre todo más agilidad a la hora de llevar a la práctica lo que aprobamos cada mes en los plenos. Creemos que esto es imprescindible y creemos que ahí sí que tiene que mejorar este gobierno. La semana pasada le preguntábamos a Santiago Sánchez, portavoz de Ganemos Jerez, qué nota le daba, qué nota le califica. En cuanto a voluntad, predisposición, ganas de hacer las cosas, podríamos poner un notable. En cuanto a política, le pondríamos un insuficiente. ¿Un suspenso? Desde luego condicionado a cómo vaya desarrollándose la labor de gobierno durante los próximos meses. Pero yo entiendo, yo creo que lo entendemos todos, que hace falta más. Una ciudad como la de Jerez necesita más. ¿Cómo es su relación con el gobierno local? Porque desde el inicio del mandato hemos visto a 4 partidos que más o menos han ido trabajando de una forma colaborativa y a un solo partido que se ha mostrado una postura mucho más enfrentada al de los otros 4, hasta que llegó el pasado pleno en el que se presenta la propuesta para solicitar el adelanto de la PIE y ustedes se abstienen, por lo cual no sale adelante esta medida. ¿Dónde están ustedes más cerca, de la oposición o del gobierno? Nosotros siempre hemos estado en la oposición, desde el principio del mandato. Sí hemos sido muy claros cuando advertíamos y en el mismo discurso, en aquella sesión de investidura, decíamos que íbamos a llevar a cabo una oposición constructiva, aportando propuestas, medidas para mejorar la vida de la gente y el futuro de esta ciudad.
pero que evidentemente eso no significaba un cheque en blanco para nadie, y en este caso tampoco para el equipo de gobierno. En cuanto a ese adelanto, a ese anticipo que se solicita vinculado a la firma de un ICO el próximo mes de abril, nosotros entendíamos que no podíamos aceptar ese anticipo sin conocer en profundidad cuáles serían las condiciones del ICO al que indirectamente nos estábamos comprometiendo, y en este sentido nuestra posición la defendimos. No es el primer ICO que no votamos favorablemente en este mandato, porque el anterior tampoco se lo votamos a favor, pero sencillamente porque no lo compartíamos. A partir de ahí, lo que sí tenemos claro es que vamos a seguir exactamente donde hemos estado desde el principio, que es aportando medidas, propuestas, ideas, soluciones para el futuro de esta ciudad y para mejorar la vida de la gente, y desde luego vamos a votar a favor de todo aquello que entendamos que sea bueno para esta ciudad, y vamos a mantener nuestras reservas con aquello que entendemos que puede ser peligroso. ¿Va a entrar en el gobierno local? Pues la verdad es que a día de hoy ese es un debate que no nos estamos haciendo. Izquierda Unida es una fuerza política viva, y yo creo que como fuerza política viva que es, tiene la obligación de analizar la situación en la que se encuentra esta ciudad, la situación política en la que se encuentra y los diferentes contextos que pueda haber a lo largo del tiempo. Yo creo que en esas estamos analizando al gobierno, estamos viendo cómo se está trabajando, y lo que sí te puedo garantizar es que si Izquierda Unida en algún momento decidiera entrar en el gobierno, sería después de un profundo debate con nuestros militantes y simpatizantes, y desde luego porque se dan las garantías de que Izquierda Unida pueda aplicar sus políticas, esas políticas con las que acudimos a las elecciones el pasado mes de mayo. Si no se dan condiciones para poder llevar a cabo esas políticas y poder aplicar esas propuestas, Izquierda Unida no va a entrar en el gobierno por entrar, porque nunca ha sido nuestra filosofía. Estamos aquí para mejorar, como decía antes, la vida de la gente. Eso responde a nuestros propósitos, nuestras propuestas, y por el momento en la oposición, que es lo que decidimos hace tan solo unos meses, tampoco han cambiado tanto las cosas. ¿Se está más cerca ahora de entrar en el gobierno local que cuando se celebró ese pleno de investidura? Creo que estamos en el mismo punto. Sí te mentiría si te dijera que no nos preocupa eso a lo que hacía referencia anteriormente, esa agilidad que entendemos que le está faltando al gobierno, pero tampoco queremos pecar de impaciente. Nosotros sabemos las dificultades a las que se enfrenta este gobierno, la situación de la que viene esta ciudad, sabemos la difícil situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento, y sabemos también de la complejidad de gobernar una ciudad como Jerez, con tan solo 6 concejales. Nosotros estamos analizando, ya te digo, continuamente la situación. Si en algún momento viéramos oportuno entrar porque entendiéramos que se dan las condiciones para aplicar nuestras políticas y que Jerez se beneficiara de ello, pues plantearíamos el debate con nuestros militantes, pero a día de hoy eso todavía no se ha dado. ¿No depende del 20 de diciembre? No depende del 20 de diciembre, en absoluto. Nosotros entendemos que las elecciones generales son elecciones generales, que las decisiones que se tomen en una ciudad como Jerez deben atender exclusivamente al interés de los jerezanos y a la necesidad de recuperar un futuro para esta ciudad, y en esas está Izquierda Unida. Vamos a seguir, como te decía antes, analizando la situación. Lo haremos antes y después del 20 de diciembre. Si vamos a entrar o no, eso es un poco como el cuento de la buena pipa. Yo no te digo ni que sí ni que no, te digo que según vayamos viendo los acontecimientos iremos haciendo el correspondiente diagnóstico, el análisis que venga acompañándole, y a partir de ahí decidiremos. ¿No se descarta entonces? No, nosotros no podemos descartar a día de hoy ninguno de los escenarios. Porque estaríamos siendo sumamente irresponsables y no estaríamos actuando con la cabeza. Nosotros somos una fuerza que se presentó a las elecciones, tiene el peso que tiene en el pleno municipal, y desde luego estamos para ayudar a mejorar esta ciudad. Los jerezanos quisieron que desde la oposición y la posición estamos, y vemos que fuera necesaria nuestra presencia y se dieran esas posibilidades, esas garantías a las que me refería para aplicar nuestras políticas, pues entonces haríamos el análisis y veríamos qué hacemos. Pero a día de hoy entendemos que estamos donde tenemos que estar, ni más ni menos. Vamos a empezar a hablar de más propuestas de Izquierda Unida de cara para el próximo pleno. Es el jueves que viene, tan solo una semana, pleno ordinario de octubre. Ya ustedes en alguna rueda de prensa han adelantado que van a presentar
la modificación de la financiación de las ELAs, también el corte cero del suministro del agua, además de otros asuntos. ¿Qué propuestas lleva Izquierda Unida? Bueno, Izquierda Unida vuelve a ser uno de los grupos municipales más activos del Pleno, y lo vamos a ver el próximo jueves. Presentamos una propuesta que para nosotros es fundamental, que tiene mucho que ver con la firma el mes pasado del Pacto Social por el Agua, y en este sentido pues se trata ni más ni menos que, partiendo de que el acceso al agua es un derecho y así lo recoge las Naciones Unidas, nosotros creemos que es imprescindible garantizar ese derecho, y el Ayuntamiento, que es el competente en la prestación de ese servicio, por más que haya privatizado el ciclo integral del agua, tiene la obligación de posicionarse. Nosotros entendemos que el corte del suministro no puede ser un instrumento de coacción para que el usuario pague. En este sentido, es una apuesta de Izquierda Unida en toda España, en los municipios en los que gobernamos. Ya estamos aplicando el corte cero de suministro y estamos garantizando el suministro mínimo vital. Nosotros lo cuantificamos en 3 metros cúbicos de agua por persona al mes. Entendemos que el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizarlo, y no desde la caridad o el asistencialismo. No se trata de que una familia que no pueda pagar vaya a los servicios sociales y el Ayuntamiento le pague a Aqualia el dinero de la factura. No es eso. Se trata de dejar claro que en este municipio no se le corta el agua a una familia, porque se le está vulnerando un derecho humano esencial. ¿Esto cómo se hace? La siguiente pregunta. Pues se hace, no es ninguna utopía, tan sencillo como que la empresa que presta el servicio, que en este caso es Aqua Jerez, entendemos que tiene la obligación de informar al Ayuntamiento de que haya cada expediente abierto por impago, y a partir de ahí lo que se tiene que hacer es un estudio. Las personas que no pagan el agua sencillamente porque no quieren, o por una cuestión de dejadez, teniendo recursos probados para pagarla, pues en ningún caso se le amenaza con el corte del suministro, simplemente se le cobra por vía ejecutiva. Y a las personas que no tienen recursos, a esas personas sí hay que garantizarle el suministro mínimo, por lo que decía anteriormente, porque se trata de un derecho. Por cierto, ahora que saca el tema del agua, la semana pasada, el viernes concretamente, se celebraron unas jornadas informativas en La Granja para hablar, bueno, de las bases del Pacto Social del Agua que se aprobó en el pasado pleno. ¿Cree que se va a poder remunicipalizar el servicio, la gestión del servicio del agua antes de que finalice esta legislatura? Hombre, poner fechas es complicado, y si nosotros las pusiéramos, pues posiblemente estaríamos cometiendo el riesgo de decepcionar a alguien. Yo creo que tenemos que tener la mente muy fría y marcarnos un objetivo. El objetivo que se marca Izquierda Unida, y ya lo comentamos en las elecciones municipales durante la campaña, es la remunicipalización del servicio sí o sí. Pero por una cuestión fundamental, entendemos que se va a prestar de mejor manera para los ciudadanos. No es lo mismo ser un usuario que ser un cliente. Ya lo estamos viendo. Por cierto, me gustaría aprovechar para advertir a muchos jerezanos, sobre todo aquellos que tienen los contadores en lugares menos accesibles o en interiores, que muy posiblemente se les esté estimando el consumo por encima del real, que sería recomendable que tuviéramos toda la costumbre de ver nuestros contadores para ver si el agua que nos están cobrando es efectivamente el agua que hemos gastado. Pero ya digo, nosotros creemos que la remunicipalización es el objetivo fundamental. Dicho esto, ¿está el Ayuntamiento en disposición de recuperar el agua el mes que viene? Evidentemente, económicamente no. Económicamente no. Lo tenemos que hacer de forma política. ¿Y cómo se puede trabajar para remunicipalizar el agua de forma política? Pues nosotros entendemos que lo primero es crear ese servicio técnico que viene recogido en el pliego de condiciones, que todavía no se ha formado, y ese servicio técnico tiene que fiscalizar el estricto cumplimiento del pliego de condiciones, sancionando a la empresa cada vez que lo incumpla. Nos consta que se pueden estar realizando numerosos incumplimientos del pliego en cuestiones como el mantenimiento de la red, etcétera, etcétera, la propia depuradora. Nosotros creemos que hay que fiscalizarlo y hay que sancionar a la empresa. A partir de ahí, con las sanciones que se les vaya poniendo políticamente, se lleva a cabo un trabajo de presión hacia la empresa concesionaria. Y después, por otro lado, que también creemos... Nos tenemos que ir a publicidad, que nos quedamos sin tiempo. Sí, digo rápidamente, porque también creemos que es imprescindible el informe jurídico que tenga en cuenta cuánto nos costaría remunicipalizar el agua y, cuidado, esto también es muy importante, cuánto nos ahorraríamos.
porque nos está costando mucho dinero a todos los jerezanos y también al Ayuntamiento de Jerez, que paga 1.400.000 euros, en torno a 1.400.000 euros para factura de familias que no tienen acceso al agua, que antes no se pagaban cuando era público. Tenemos que hacer ese estudio y analizar hasta qué punto nos puede interesar recuperarla. Vamos a continuar hablando con Raúl Ruiz de Verdejo, pero rápidamente nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de presupuestos y también vamos a hablar de las próximas elecciones generales. Izquierda Unida se presenta por Ahora Común.